Estamos esperando un poco para que siga entrando la gente. Muchas gracias por su espera. Por favor, apagar todos los micrófonos. Están haciendo las cosas bien. Hoy pude notar, pude mirar más de Ese es el trabajo, sí. Sí. tema de las aguas, quedarán saneado el mar, y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerá toda clase de frutales. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Bienvenidos a este espacio, teólogos y teólogas del siglo XX. Antes de comenzar este espacio, vamos a invocar al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que cubra las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu y toma y tu guía al que todo ese sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos su gozo eterno. Amén. Bueno, iniciamos estas charlas, teólogos y teólogas del siglo XX. Mi nombre es Iván Fernando Mejía Correa. Soy dominico de la Orden de Predicadores. He cumplido 22 años de servicio ministerial y me he encaminado por la docencia y por dictar charlas de retiros.
Hoy entonces vamos a ver los teólogos y las teólogas del siglo XX. Siempre cada charla vemos 3 autores. Una persona me preguntó por el chat que por qué era la quinta. El año pasado, en noviembre, vimos 4 charlas y este año volvimos a retomar este programa de teólogos y teólogas del siglo XX para darle inicio al diplomado de la Escuela Santa Catalina de Siena, en la ciudad de Medellín. Entonces vamos a ver hoy 3 grandes teólogos: José Ignacio González Faus, el padre Congar y la teóloga brasileña Ivonne Guevara. Vamos a ir presentando la vida de ellos, las obras más importantes, más relevantes y obviamente el pensamiento teológico de cada uno de nosotros. Nosotros en esta semana, en el transcurso de esta semana, enviaremos por correos este material junto con un material de cada autor para que ustedes hagan una profundización. La idea es que todos conozcamos estos teólogos y estas teólogas del siglo XX porque en el fondo nos ayudan a crecer en nuestra fe. Recordemos que la labor del teólogo es reflexionar sobre la fe y ayudar al pueblo de Dios a crecer en la fe de Jesucristo. Pues bien, siendo así, entonces vamos a ir al primer teólogo, que es José Ignacio González Faus. Nace en Valencia, España, el 27 de diciembre de 1933. Es un teólogo jesuita. Es hijo, obviamente, de San Ignacio de Loyola. ¿Cuáles son los datos biográficos? Ingresa a la Compañía de Jesús en 1950. Tras los estudios institucionales de filosofía y teología, obtiene la licenciatura en filosofía en Barcelona en 1960, ordenación sacerdotal en 1963. Estudios de Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, 1965-1963, doctor en teología. Profesor de Teología Sistemática en la Facultad de Cataluña, Barcelona, y de la UCA de Salvador. Vamos a ver las obras. Este autor se caracteriza por ser un autor que escribe demasiado. Tiene muchas obras, tanto él solo como con otros autores, y tiene obviamente muchos artículos. Y vamos a mirar las obras, las vamos a mencionar, pero cuando mencionamos las obras de González Faus, nos vamos dando cuenta por dónde va su reflexión teológica y también por dónde va su reflexión filosófica. La primera obra es Carne de Dios, significado salvador de la encarnación en la teología de San Irineo, que es su tesis doctoral. Es decir, que si estudió la teología de San Irineo, obviamente conoció el siglo II, siglo III. Y esto es muy importante porque González Faus, eso significa que ha conocido la primitiva iglesia, ha conocido los concilios de la primitiva iglesia y sobre todo sabe cuál es el dogma que sale a partir de estos concilios que son importantes para la iglesia en general, como son Nicea, como son Éfeso, Calcedonia, etcétera, etcétera. La segunda gran obra, que yo diría que es de las grandes obras de él, porque vamos viendo que ya González Faus se va orientando por la cristología, es decir, estudia la persona de Jesús. Y esa obra es La Humanidad Nueva, ensayo de Cristología, 2 volúmenes, 1975. Viene otro libro, La Teología de Cada Día, Salamanca, 1976, Acceso a Jesús, ensayo de una teología narrativa. Otra obra, Este es el hombre, estudios sobre identidad cristiana y realización humana, Santander, 1980, Clamor del Reino, estudios sobre los milagros de Jesús, Salamanca, 1982. Jesús de Nazaret y los ricos de su tiempo, Madrid, 1982, El engaño de un capitalismo aceptable, Santander, 1983, Memoria de Jesús, Memoria del Pueblo, Reflexiones sobre la vida de la Iglesia, 1984. Creer solo se puede en Dios solo se puede creer, Santander,
1985. La libertad de la palabra en la iglesia y en la teología, antología comentada, 1985. Proyecto Hermano, Visión Creyente del Hombre, Santander, 1987. Parábolas, Cartas y Ensueños de Rabino Ben Shalom, 1988. La interpretación de las iglesias latinoamericanas a la Europa posmoderna, Madrid, 1988. Hombre de la Comunidad, Apuntes sobre el Ministerio Eclesial, 1989. Vicarios de Cristo, los pobres en la teología y espiritualidad cristiana, 1991 en Madrid. Ningún obispo impuesto, las elecciones episcopales en la historia de la Iglesia. Santander, 1992. Elogio del melocotón de Secano, Córdoba, 1992. El Factor Cristiano Estela, 1994. Las 7 Palabras, González Faust, Madrid, 1996. La Autoridad de la Verdad, Momentos Oscuros del Magisterio Eclesiástico, Barcelona, 1996. Fe en Dios y Construcción de la Historia, Madrid, 1998. Servir, la lucha por la justicia en los cantos del siervo de Yahvé, Barcelona, 2000. Migajas cristianas, Madrid, 2000. Al tercer día resucitó entre los muertos, Madrid, 2001. Memoria subyugante, memoria subversiva. 2001, Con Dios o sin Dios, razones del creyente y del no creyente. Y Carta a los Humanos, Salterre, 2020. Apocalipsis hoy, Salterre, 2019. Herejías del catolicismo actual, Trota, 2013. Confío, Salterre, 2013. Reconstruir las grandes palabras, ediciones Mensajero, 2017. Después de Dios, Salterre, 2019. El capital contra el siglo XXI, Salterre, 2015. Utopía y espiritualidad, ediciones Mensajero, 2016. Caridad cristiana, Salterre, 2006. Adiestrar la libertad, Salterre, 2007. Otro mundo es posible, Salterre, 2010. El rostro humano de Dios, Salterre, 2015. Comprender a Karol Wojtyla, Salterre, 2005. Como ustedes se van dando cuenta, es un autor que tiene muchos escritos. Lo que acabamos de leer son libros de él, pero como les dije al principio, también tiene libros en compañía de otros autores y también tiene muchos artículos en revistas indexadas, sobre todo a nivel teológico, a nivel filosófico y a nivel pastoral. Es un autor que escribe en la editorial Loyola de Salterre, Santander, unos libros que son de color verde. Tiene muchos escritos y vale la pena leerla porque es un autor muy bien formado en cuanto que tiene toda la teología dogmática, estudió en Alemania y sobre todo tiene muy buenos conocimientos de teología bíblica. Y de otra parte, se ha interesado por los problemas sociales de la misma iglesia y está siempre enterado de esos problemas sociales de la misma iglesia y de la misma realidad contemporánea. Vamos al pensamiento teológico, que es lo más importante para irle conociendo la beta teológica, la idea teológica a este autor, que vale la pena hacerle un estudio. La persona que quiera estudiar a José Ignacio González Faust, pues tiene de dónde coger, porque como lo he dicho, tiene muchos libros, muchas obras y su pensamiento es profundo. José Ignacio González Faust es un teólogo nada convencional, que habiendo tratado académicamente los grandes temas de la cristología y de la eclesiología, intenta presentar una teología de cada día, usando las categorías de la parábola, de la metáfora, del relato y de la carta, en orden a ofrecer el mensaje de Jesús con la inmediatez y frescura de los relatos bíblicos. Es decir, que el centro focal de José Ignacio González Faust es la cristología y es la eclesiología. Ya se pueden ir dando cuenta de que este autor va a estudiar toda la temática cristológica, es decir, va a estudiar la historia de la cristología y los elementos fundamentales de esa historia de la cristología, los elementos de la antigüedad,
de la época medieval, de la época moderna y obviamente de la época contemporánea, y también obviamente va a estudiar el tratado de la Iglesia, pero con un gran matiz, que todo lo va a estudiar desde una perspectiva narrativa, es decir, que su teología va a ser una teología narrativa. ¿Pero qué es la teología narrativa? ¿Qué se entiende por teología narrativa? La teología narrativa es una manera de comunicar el mensaje cristiano que pone de relieve su carácter histórico y experimental, ya que su último punto de referencia es la vida de Jesús, el Cristo, y su aplicación o dimensión práctica nos remite a la vida de los creyentes. Recordemos que la narrativa también es un gran género literario, cuyo contenido de este género cae sobre todo en el relato de los sucesos, que son históricos o imaginarios. La intención no solo es relatar acontecimientos, sino también interpretarlos. Se encuentra este género en gran parte de la Biblia, en el Génesis, en parte del Éxodo y en los otros libros del Pentateuco, en los llamados libros históricos del Antiguo y Nuevo Testamento, en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles. Es decir, que la manera predilecta de hacer teología de González Faust es a partir de la narrativa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La trayectoria de González Faust, tras sus estudios de doctorado, su trabajo con emigrantes españoles en Alemania, su inserción en una comunidad de base en un suburbio, el periodo de transición del franquismo a la democracia y sus primeras estancias en América Latina, 1977-1979, le ha marcado de manera decisiva a la hora de su reprensión teológica. Es decir, que es un autor que tiene mundo, por decirlo así. Estudió en Alemania, conoció los pensadores alemanes, sobre todo conoció muy bien a Rahner y toda la teología alemana, tanto católica como protestante, y también es un hombre de inserción, porque está metido con las comunidades que viven en suburbios, comunidades que tienen inconvenientes, y él allí está inserto. Y también tiene una preocupación por América Latina. Recordemos que ha sido profesor en El Salvador, en la escuela de UCA. Si ha sido profesor en El Salvador, pues se ha interesado por los temas de la teología de la liberación. Y por eso podríamos decir que González Faust también es un gran conocedor de la teología de la liberación. Estos autores son muy interesantes porque en ellos confluyen no solamente la teología de cuño europeo, sino que también conoce la teología de la liberación. Es decir, que están en una relación permanente, podríamos decir, en una relación dialéctica entre teología europea y teología de la liberación. Y tiene este autor un agregado más. Es un autor que conoce muy bien la escritura, conoce muy bien la Biblia, y entonces su teología está muy bien fundamentada en el aspecto bíblico. Recordemos que la Reforma del Vaticano II, especialmente la de Verbum, nos invita a estudiar la Biblia, sabiendo que la Biblia es el alma de la teología. Y estos autores se toman a pecho esta idea del Vaticano II. Son muy buenos conocedores de la escritura, pero una escritura en diálogo con los problemas de la teología dogmática y también con la teología de cuño social, de cuño pragmático. Todavía joven, González Faust publica una de sus obras mayores, en 2 volúmenes, titulada La Humanidad Nueva, ensayo de Cristología, a la que seguirá su libro Acceso a Jesús, ensayo de teología narrativa. Es decir, que si queremos conocer la cristología de González Faust, el énfasis de González Faust, pues tenemos que ir a esta obra, La Humanidad Nueva, y tenemos que ir a la obra complementaria que es El Acceso de Jesús. La primera, La Humanidad Nueva, es una obra más de tipo académico y la otra es una obra más de tipo narrativo. Pero ambas obras hay que leerlas para ir conociendo qué opina, qué piensa González Faust sobre la persona de Jesús
de Nazaret. Y sobre todo, cuáles son los matices que él aborda de Jesús de Nazaret. Es decir, que es interesante conocer su perspectiva cristológica. Recordemos que en la historia de la teología hay modelos de cristología. Está el modelo clásico, está el modelo de la liberación, está el modelo antropológico. Es bueno leer una obra de Eloy Bueno de la Fuente, donde Eloy Bueno de la Fuente enumera los diferentes paradigmas cristológicos que han estado en la historia de la teología. Y es bueno conocer estos paradigmas para conocer cuáles son los centros de reflexión, es decir, cuáles son las perspectivas, cuáles son los criterios con los cuales estos autores van a abordar, obviamente, la persona de Jesús. En ambas obras, la primera de carácter sistemático, es decir, la de la Nueva Humanidad Nueva, nacida de cursos académicos, la segunda más asequible y complemento de la anterior, se pretende presentar la evolución de la reflexión teológica sobre Jesucristo a lo largo de la historia cristiana. Es decir, que si González Faust se mete por este camino, pues conoce toda la problemática del Jesús histórico. Es decir, conoce todo lo que se viene desde Rey Marus hasta nuestros días. El acceso a Jesús se analiza detalladamente las causas y factores de la crisis en la que ha entrado la vieja imagen cristológica con el fin de ofrecer la nueva imagen emergente tras los debates sobre la vida de Jesús llevados a cabo por Schweitzer y Bullmann. Es decir, que este autor conoce también muy bien la obra de Schweitzer y la obra de Rudolf Bullmann. Recordemos que Rudolf Bullmann es uno de los grandes teólogos protestantes que ha reflexionado sobre la persona de Jesús de Nazaret. El método de González Faust de carácter histórico consiste en una escucha atenta a la tradición bíblica y patrística, a las preguntas de la modernidad, en un intento de responderlas desde la fidelidad al ayer con la lealtad al hoy. Eso es muy importante porque se va a interesar por la historia. Pero ojo que ya está viviendo lo que el Vaticano II nos decía, en cuanto que la revelación es histórica. Si la revelación es histórica, es decir, que los teólogos y las teólogas tienen que conocer la historia. Y tienen que conocer, obviamente, la historia de la salvación. Pero conocer la historia implica conocer la tradición bíblica y allí conocer la tradición y la historia del pueblo de Israel. Y obviamente la tradición patrística, porque recordemos que el Vaticano II nos invita a la renovación. Y para el Vaticano II, la renovación implica ir a la escritura y sobre todo ir a los padres de la iglesia para conocer cuáles son los fundamentos de la misma teología cristiana. Entonces, ese autor se interesa por la historia y vamos a decir claramente que todos los teólogos del siglo XX, la gran mayoría, sobre todo a partir de los años 50, obviamente que ya antes se venía presentando, se van a interesar por el aspecto de la historia. La historia es muy importante para conocer el acontecimiento de Jesús de Nazaret. Para González Faust, la historia de la iglesia está definida por una línea que resalta el valor del pobre como valor teológico, ya que es una parte vicario de Cristo y por otra su poder de interpelación cuestiona y transforma el tema de Dios y realiza una crítica especial. Desde el pobre se suscitan temas como los de la obligación de la justicia frente a un abaratamiento de la caridad y la limosna, el destino común de los bienes y la moral de la propiedad privada, las cuestiones modernas de la economía del mercado y la globalización de la economía, el pecado estructural y la amenaza de un continuo desarrollo en lo económico y un desarrollo en lo social y espiritual. Es decir, que este autor, sabiendo que es cristólogo y es eclesiólogo, como lo dije también, se va a interesar por la problemática social y sobre todo se va a interesar por la opción del pobre. Es decir, se va a interesar también por los temas de la teología de la liberación.
Y allí, en este interés, pues él se va a interesar por la globalización de la economía, por el pecado estructural, por el desarrollo económico y por el subdesarrollo social y espiritual. Recordemos que González Faust es jesuita y los jesuitas se han interesado por los problemas sociales, por los problemas económicos, por los problemas políticos. Aquí en Colombia, los jesuitas tienen un instituto que reflexiona sobre los temas sociales, sobre los temas políticos, sobre los temas económicos, pero no solamente aquí en Colombia. Podríamos decir que en toda América y en el mundo, pues los jesuitas se han dado la tarea a reflexionar la problemática social, la problemática económica, la problemática política, pero a partir del criterio o los criterios del Evangelio. Y por eso podemos ver a Francisco, por ejemplo, en la última carta, Fratelli Tutti, cómo Francisco también nos va a hablar de esos problemas. Obviamente, él como papa, pero también porque tiene una impronta jesuita que de una u otra manera lo ha marcado en su pastoral. Y en este autor, González Faust, pues se ve lo mismo. Pero por eso el tema de los pobres, oprimidos y excluidos, además de constituir un problema social de justicia, es fundamental problema teológico del que depende no solo la credibilidad de la iglesia, sino la imagen de Dios. Y creo que esto es importante porque él no aborda solamente la perspectiva social, económica y política, sino que la aborda desde una perspectiva teológica, es decir, hace una hermenéutica teológica y obviamente apela a lo que nos decía el Vaticano II, leer los signos de los tiempos. Pero ¿cómo lee los signos de los tiempos? Desde una perspectiva teológica. Y allí encontrando el acontecer de Dios en la misma historia de los hombres y en las mismas problemáticas de los mismos hombres. Entonces, fijémonos que González Faust no pierde la dimensión teológica. Por el contrario, como teólogo, estudia la realidad social, política y económica. Y eso es muy importante porque cuando uno es teólogo, uno mira la vida desde la perspectiva de la fe. Y por eso el teólogo tiene que decirle algo al mundo. Y por eso la iglesia tiene que decirle algo al mundo, porque la mirada de la iglesia es válida. Y es válida y también enriquece la mirada general de las otras personas. Por eso el teólogo debe entrar en relación con otras ciencias. Y cuando miramos la vida de estos teólogos, la gran mayoría de los teólogos del siglo XX siempre entran en relación con otras ciencias y están en el debate académico. Por eso la teología, tomando las palabras de Ángel Cordovilla, no puede desaparecer de la universidad. Tiene lugar en la universidad porque ayudan a enriquecer el debate académico y dan una nueva perspectiva, dan una nueva mirada. Y estos teólogos son interesantes porque están siempre en ese diálogo con la misma realidad, es decir, con las mismas ciencias sociales, con las mismas ciencias naturales y con otros saberes. Entonces, esto es importante de esos teólogos porque nos van ampliando la mirada de la misma realidad desde diversas ópticas. En el transcurso de la semana, como les dije, vamos a mandar estos apuntes, pero también voy a mandar un artículo de González Faust para que ustedes vayan viendo por dónde va González Faust, cómo escribe González Faust y cuáles también son los intereses de González Faust. Vuelvo a decirles, vale la pena estudiar a este autor. Y viene el autor grande, casi siempre en este programa el segundo autor es el más grande, y este autor, no porque sea de la tradición dominicana, es grande, y es grande por muchos méritos que vamos a ver ahorita, que es el padre Congar. Es un teólogo dominico francés, nace el 13 de abril de 1904 en París, en 1904, muere en París el 22 de junio de 1906.
1995. ¿Cuáles son los datos biográficos? La biografía de Congar es muy interesante porque, como la vamos a mirar, va a marcar su vida de teólogo. Es decir, es un teólogo que está marcado por una historia de guerra, por una historia de dolor. Le tocan las dos grandes guerras, la primera guerra de 1918, la segunda guerra de 1939 a 1945, va a estar en un campo de concentración. Y este teólogo, al igual que otros que ya hemos hablado en este programa, como Molman, van a estar muy marcados por el acontecimiento de la guerra. Por eso este teólogo hay que entenderlo desde ese horizonte, pero también hay que entenderlo desde la tradición dominicana, que es muy rica y que está fundamentada obviamente en Santo Domingo y obviamente en Santo Tomás de Aquino. Como lo vamos a ver, es uno de los grandes conocedores de Santo Tomás de Aquino. Educado en ambiente familiar, muy religioso y con gusto sentido del trabajo, siente inclinación por la vida religiosa desde 1919. Es decir, desde joven siente esa inclinación a la vida religiosa. Ingresa en el seminario y estudia filosofía en el Instituto Católico de París, 1921-1924. Tras el servicio militar ingresa en la Orden de Predicadores 1925-1926, estudio de teología en el Estudio General Dominicano de 1926-1930 y la ordenación sacerdotal de 1930. A este autor, a Congar, le tocaron grandes profesores, como el padre Gardier, tuvo también otros allí como Cheny, etcétera, etcétera. Es decir, a él le tocó la pomada de los profesores dominicos. Los grandes profesores dominicos en esa época, de Francia y de Bélgica, le dieron clases al padre Congar. Y obviamente lo enseñaron a estudiar teología y a dejarse impactar, obviamente, por la misma historia. Tesis de doctorado sobre la unidad de la Iglesia. Vamos a darnos cuenta de que es un gran eclesiólogo, pero paradójicamente no tiene una obra de eclesiología como tal, pero tiene muchas obras que van a tocar los aspectos de la Iglesia en particular. Semestre sabático en el Instituto Católico de París, 1932, profesor de apologética, prisionero de guerra en campos de concentración en 1939-1945. Tras una gira por Oriente Medio, es destituido de la cátedra en 1954 junto a otros colegas. Esto ocurre en el pontificado de Pío XII, llamado por Juan XXIII para ser miembro consultor de la Comisión Preparatoria del Vaticano II 1959-1962. ¿Y qué significa esto? Que este es uno de los grandes peritos del Vaticano II. Ha sido llamado por Juan XXIII y recordemos que Juan XXIII quiere la reforma de la Iglesia y quiere que la Iglesia tenga una dimensión más pastoral y también una dimensión más ecuménica. Y como lo vamos a ver, pues el padre Congar se interesa por la problemática ecuménica. Es uno de los grandes conocedores del ecumenismo del siglo XX y también es uno de los grandes conocedores de la Reforma y concretamente del pensamiento de Martín Lutero. No sé. Por favor, apagan los micrófonos. Gracias. Miembro de la Comisión Teológica y experto durante las 3 últimas sesiones del Concilio, 1963-1965. Recordemos que las últimas sesiones fueron precedidas por Pablo VI y allí estuvo también, obviamente, nuestro querido amigo, el padre Congar. Y estuvo en la Comisión Teológica. Nombrado maestro en teología por la Orden de Predicadores en 1964 y miembro de la Comisión Católica para el Diálogo con la Federación Luterana Mundial 1965, miembro de la Comisión Teológica Internacional 1969, 1974, 1979,
cardenal de la Iglesia, 27 de noviembre de 1994. Para nosotros, cuando un fraile es nombrado como maestro en teología, es un honor porque es la gran distinción que le hace la orden a un fraile. Pero claro, para llegar allí, el fraile debe tener grandes pergaminos. Debe ser conocido, digámoslo así, a nivel mundial en teología. Debe ser un maestro. Este es uno de los autores que ha escrito también abundantemente. Tiene más o menos más de 1700 obras. Solamente vamos hoy a nombrar 50 obras representativas. Se quedan muchas por fuera, pero para que ustedes se den cuenta, el talante del padre Congar es uno de los grandes, al igual que Ranner, al igual que el Papa Benedicto XVI, al igual que Molman, al igual que Johann Baptist Metz, etcétera, etcétera. Es un teólogo de cabecera que es necesario seguirlo estudiando, seguirlo profundizando, porque la reforma de la Iglesia en parte también se debe a los apuntes que tuvo él y también obviamente a la misma pastoral de la Iglesia. La primera es Cristianos Desunidos, Principios de un Ecumenismo Católico, París, 1937. Él también tiene esa problemática, se encuentra con la problemática de tener compañeros, amigos de otras tradiciones cristianas, como la tradición protestante, etcétera, etcétera. Y a él le preocupa mucho esa desunión que hay entre los cristianos. Y por eso él se interesa desde muy joven del problema ecuménico. Por eso en su ordenación, cuando está preparándose para la ordenación, estudia, medita, ora y contempla el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, que nos habla obviamente de que todos tenemos que ser uno. El otro es Esbozos del Misterio de la Iglesia. Se está interesando por los problemas de la Iglesia. Como lo digo, es uno de los grandes eclesiólogos. Sacerdocio y laicos en la Iglesia. Ahí nos vamos dando cuenta de que Congar también reflexiona sobre el problema del laicado. De hecho, una de sus obras se llama Jalones para un laicado, que va a ser muy importante y que sigue siendo muy importante y que vale la pena estudiarla porque allí Congar presenta el papel del laico en la iglesia contemporánea, es decir, en la iglesia del siglo XX y también obviamente en la iglesia del siglo XXI en la cual estamos viviendo en estos momentos. Verdadera y falsa reforma de la iglesia, París 1950. Recordemos que en esa época se estaba hablando de la necesidad de la reforma. Ya Juan 23, cuando cita el Vaticano II, pues en el fondo él quiere una reforma, él quiere una renovación y Congar obviamente pues va a hablar sobre esta reforma, sobre esta renovación y sobre la necesidad de ir a las fuentes. Cristo, María y la Iglesia, fijémonos cómo va a ver la realidad de Cristo, María y la Iglesia y podríamos decir que allí se está adelantando a esa Lumen Gentium capítulo 8, donde se habla de María, pero María en relación a la iglesia y en relación al misterio de Cristo, al misterio de la iglesia y al misterio de Cristo. Recordemos que la Lumen Gentium es muy importante porque muestra la figura de María en relación al misterio de Cristo y en relación al misterio de la iglesia. Recordemos que cuando los padres conciliares se reúnen a tocar esta cuestión, pues hay dos tendencias, la tendencia cristotípica y la tendencia eclesiotípica. Y allí obviamente está la figura de Congar. La Iglesia Católica ante la cuestión racial, hitos para una teología del laicado, 900 años después, notas sobre el cisma oriental. Tenemos que decir que Congar es un gran historiador. No es historiador de profesión, pero es un gran historiador porque se conoce muy bien la historia de la Iglesia y obviamente la historia de la teología. Es decir, sabe muy bien la historia de la Iglesia y la historia de la teología y obviamente los problemas teológicos de la misma Iglesia desde la antigüedad, la época medieval, la época moderna y la época contemporánea.
Pentecostés, el misterio del templo. Esta obra del misterio del templo es una obra muy bonita, valdría la pena leerla. Si ustedes son mis testigos, Vasto Mundo, mi parroquia, Verdad y Dimensiones de la Salvación, de 1959, Pedagogía del Ecumenismo. Fijémonos cómo él también ya habla del ecumenismo, para que se vayan dando cuenta de que Congar va a hablar de algunos aspectos de la iglesia, va a hablar del ecumenismo, etcétera, etcétera, va a hablar del laicado. La tradición y las tradiciones, un ensayo histórico, aspectos del ecumenismo, los caminos del Dios viviente, teología y vida espiritual, sacerdocio y laicado ante sus tareas de evangelización y civilización, fe y teología, Vaticano II, el concilio en el día a día, tradición y vida de la iglesia. A Congar le inquieta mucho la problemática de la tradición. Entonces él está muy metido en el estudio de la tradición. Pero cuando hablamos de tradiciones, de la tradición viva de la iglesia. Es todo lo que compone la misma tradición, es la tradición en su interior. Y lo que compone y los momentos estelares de la tradición, como son los padres de la iglesia, el magisterio, la liturgia, la experiencia creyente. Eso es muy importante para el padre Congar. La Santa Iglesia, estudios y enfoques eclesiológicos, el concilio en el día a día, la segunda sesión, cristianos en diálogo, contribuciones católicas al ecumenismo, permanentemente está en diálogo, como lo vamos a ver ahorita en su pensamiento teológico, discurso al concilio Vaticano II, Jesucristo, nuestro mediador, nuestro Señor, el concilio en el día a día, el concilio en el día a día, cuarta sesión, la iglesia que amo, la eclesiología de la Edad Media, de San Gregorio Magno a la desunión entre Bizancio y Roma, a mis hermanos, la iglesia de San Agustín a la época moderna. Como buen dominico, se interesa también por la obra de San Agustín. Recordemos que los dominicos, especialmente nuestro padre Santo Domingo, obviamente Santo Tomás de Aquino, se interesaron por la obra de San Agustín. Y el Aquinati, es decir, Tomás de Aquino, pues para poderlo comprender y para poderlo entender, tenemos que conocer también la obra de San Agustín. Y como buen dominico, como dije anteriormente, pues se va a interesar por la obra agustiniana, que es muy importante para la historia de la teología, sobre todo en la cuestión de la Trinidad y sobre todo en la cuestión de la gracia. Una santa católica apostólica, las notas fundamentales, las notas características de la iglesia, que todo tratado de eclesiología fundamental tiene que tocar. Todo tratado de eclesiología fundamental siempre nos va a hablar de las notas características de la iglesia, como son una santa, católica y apostólica, y sobre todo la importancia de esas notas para comprender el ser de la iglesia, para comprender qué es la iglesia. Porque si comprendemos las notas, pues vamos a comprender el misterio de la iglesia. Vocabulario ecuménico, una pasión, la unidad. A él recordemos que se va a interesar por la unidad, que va a tocar ese tema a fondo, porque es un tema que le va a preocupar a él de una manera existencial. Un pueblo mesiánico, la iglesia, sacramento de salvación, salvación y liberación, la crisis de la iglesia, y Monseñor Lefebvre, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Son 3 obras, pero esa obra sale en Herder, es el Espíritu Santo, y es una obra que valdría la pena que ustedes la leyeran, porque allí Congar muestra el conocimiento en profundidad sobre la tercera persona de la Trinidad. Hasta el Vaticano II poco se había hablado. No significa que se desconociera. No, la iglesia nunca ha desconocido la tercera persona de la Trinidad. Pero la iglesia occidental dejó de lado un poco, antes del Concilio Vaticano II, la reflexión neumatológica. Tenemos que esperar al Vaticano II para que estos autores como Congar y otros profundicen
en esa realidad del Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Y como buen eclesiólogo, pues tenía que tocar este punto sobre el Espíritu Santo. Y él se dedicó a estudiar la tercera persona de la Trinidad, es decir, el Espíritu Santo, y tiene una obra grandísima, vasta, donde él hace un recorrido histórico, pero también un recorrido sistemático y dogmático sobre la persona del Espíritu Santo. Vale la pena leerlo porque allí vamos a encontrar la agudeza teológica y allí nos vamos a dar cuenta de que este es uno de los grandes teólogos del siglo XX en la manera de abordar los temas de la teología. De otra parte, sus obras y sobre todo esta obra tiene un gran aparato crítico y eso es muy importante porque el aparato crítico denota de que el autor conoce la temática y está empapado de todo lo que se ha dicho sobre el tema respectivo. Como buen dominico, siguiendo las huellas de Santo Tomás, recordemos que Santo Tomás para su época, estamos hablando del año 1240, 1245, dicen sus biógrafos, Santo Tomás de Aquino se empapaba de todo lo que había alrededor en materia de obras. Es decir, él conocía todos los pergaminos de la época, lo que le llegaba, él lo tenía a su mano y por eso es que Santo Tomás de Aquino hizo ese estudio interesante, entró en ese diálogo con los padres de la iglesia, con el mundo árabe, con el mundo judío, etcétera, etcétera. Y así también Congar, pues va a entrar en diálogo con el mundo contemporáneo. Y entrar en diálogo con el mundo contemporáneo significa entrar en diálogo con la teología, los movimientos teológicos, que son muchos, con la misma filosofía y con las mismas ciencias. Por eso ese autor es muy importante, porque como les digo, es un autor que sabe mucho de la historia de la teología y de las ideas teológicas, de las ideas filosóficas y de las ideas sociales. Diversidad y comunión, Martín Lutero, su fe y su reforma, nos vamos a dar cuenta ahorita que es un experto en Martín Lutero. Conoce muy bien la obra de Martín Lutero y obviamente conoce muy bien la teología que se desprende a partir de Martín Lutero. Y también conoce muy bien a Barth, a Karl Barth, uno de los grandes teólogos dialécticos de la teología protestante que ha dado el mundo del protestantismo, que hay que conocerlo para conocer la teología de ellos, que es muy interesante. Recordemos que la teología protestante es la teología de la cruz. La palabra y el aliento, pruebas ecuménicas, el movimiento, la gente, los problemas, llamado a la vida, entrevista de otoño, diario de la guerra, diario de un teólogo y mi diario del concilio. Y mi diario del concilio, que son 2 volúmenes, tomo 1, tomo 2, él escribe esos diálogos. Entonces, fijémonos que esta obra de este pensador es ingente, es vasta, es profunda y como les digo, este sí que vale la pena quemarse las pestañas para conocer la obra del padre Congar. Vamos a ver su pensamiento teológico, los elementos esenciales, fundamentales, por dónde va Congar. Congar es considerado como el más grande eclesiólogo católico del siglo XX. Es decir, ¿por qué es eclesiólogo? Porque toca los temas de la iglesia y porque estudia a profundidad los temas de la iglesia. Con más de 1.700 obras, entre libros, artículos y largas recensiones, y habiendo abordado temas centrales de eclesiología y de la iglesia, ecumenismo, la tradición, teología del laicado, ministerio sacerdotal, reformas eclesiásticas. Algunos padres de Colombia que conocieron al padre Congar, obviamente de lejos, decían claramente que el padre Congar no perdía tiempo. Era un hombre que todo el día, como buen dominico, estaba estudiando, estaba reflexionando, estaba analizando. Y de allí su obra ingente, copiosa, 1.700 obras relacionadas todas obviamente con el mundo de la teología. Congar nunca será entendido del todo si se prescinde de su itinerario vital. Vida y doctrina se entremezclan
en él como en pocos teólogos. Es un teólogo que hay que conocer su historia personal para saber por dónde va su reflexión teológica. Ya habíamos dicho que es un hombre que le tocó vivir las dos guerras mundiales, es un hombre que le tocó vivir con compañeros, con amigos de otras confesiones cristianas, es un hombre que le toca el mundo del protestantismo, es un hombre que le toca la problemática moderna y obviamente la problemática de la guerra y de la posguerra, y obviamente es un hombre que lo tocan esos temas y que a partir de esos temas él va a hacer su teología. Por eso la teología de Congar no es una teología desencarnada, además porque es dominico y recordemos que la orden dominicana pues va a tener muy en cuenta el primado de la encarnación, es decir, la teología se debe hacer a partir del principio de la encarnación. Hoy es accesible tanto su portada de la guerra como 5 cuadernos donde el niño, que era entonces, relata sus impresiones al ver sufrir su país ante el invasor alemán. Él al principio, cuando era pequeño, cuando era joven, no quería a los alemanes. Ya posteriormente, cuando él entra en contacto con los pensadores alemanes, pues va a cambiar su opinión, va a decir claramente que allí va a tener grandes amistades, que va a aprender mucho del mundo alemán, sobre todo en la manera como ellos estudian y sobre todo en la manera como profundizan los temas tanto en teología como en filosofía. Sus relatos autobiográficos que muestran a la persona de Congar y que traducen la inmensa tarea del hombre para que la teología y la pasión por la verdad son parte de su vida. Recordemos que es hijo de Domingo de Guzmán y por ser hijo de Domingo de Guzmán le interesa el problema de la verdad. Y siguiendo Santo Tomás de Aquino, va donde está la verdad. Y por eso lee muchos autores buscando la verdad para comprender la misma verdad. Su decisión última por la vida religiosa en la orden de predicadores se debe al atractivo que ejercen sobre él las figuras de Domingo de Guzmán y sobre todo la de Tomás de Aquino. Es decir, se siente atraído por el carisma dominicano, pero también se siente atraído por la vida de Tomás de Aquino. El tomismo que encuentra tiene poco que ver con el neotomismo de los manuales, que era el tomismo de España y también de Italia, pero básicamente de España. Ya nunca abandonará aquel tomismo. El tomismo que él estudia es un tomismo que está anclado en el método histórico crítico, no es el tomismo de los manuales, no es el tomismo tradicional, sino es un tomismo, podríamos decirlo, un poco más evolucionado, que entra en diálogo con la misma historia. Dice él que debe a Santo Tomás una estructura de espíritu, por lo que le estoy infinitamente agradecido, dirá muchos años después. Es decir, para él, Tomás de Aquino es un maestro, sigue siendo un maestro, porque aprende a pensar, aprende a reflexionar y adquiere una estructura mental que se traduce en una estructura teológica y en una estructura filosófica. Descubre y respeta al máximo a Henry Delibas, aprecia a Ranner y desde la historia de las ideas filosóficas Edouard de Blondel y de Mounier. Eso es muy importante. Él entra en diálogo con Delibas, jesuita, y con Ranner también jesuita. Está en permanente diálogo. Recordemos que en Francia, hacia los años 40, 50, hay dos grandes escuelas, la escuela dominicana y la escuela jesuítica. En la escuela jesuítica de Francia se encuentra en Delibas, se encuentra Danielou. En la escuela dominicana se encuentra obviamente Cheny, que lo vamos a ver en otro programa. Se encuentra Congar y otros dominicos. Y estas dos escuelas pues se relacionan y trabajan también en conjunto. Y son en cierta manera las dos escuelas que van a estar a la cabeza del Concilio Vaticano II. Podríamos decir que el Concilio Vaticano II es la hechura de jesuitas y de dominicos, porque las dos grandes escuelas, tanto la jesuita como la dominica, pues van a tener mucha injerencia en las grandes constituciones como son la Lumen Gentium, la Gaudium Spes y obviamente la Dei Verbum. Y también en la otra constitución, Sacrosanctum Concilium.
Obviamente que también hay otras comunidades, como los franciscanos, etcétera, etcétera, como los benedictinos. Allí vamos a encontrar al cardenal Beda, que es un benedictino, y también vamos a encontrar mucho la fuerza de los benedictinos en cuanto a la liturgia, porque recordemos que los benedictinos son los grandes maestros de la liturgia y son los grandes pioneros del movimiento litúrgico que nace hacia finales de 1900 y tiene toda esa fuerza antes de llegar al Vaticano II. Entonces, los benedictinos también son muy importantes en el Vaticano II, al igual que los jesuitas, al igual que los dominicos, y también obviamente hay otras órdenes que están allí. Pero los jesuitas y los dominicos, como lo dije anteriormente, van a tener importancia fundamental en la evolución del Vaticano II. Había estudiado la historia medieval, de manera especial las cuestiones eclesiásticas y el papado en concreto, a la que dedicará numerosos escritos. Conoce muy bien, al igual que Cheny, toda la historia medieval y por ende conoce a las grandes órdenes como son la orden dominicana, la orden franciscana del siglo XIII, es decir, también conoce muy bien el pensamiento de los franciscanos, especialmente de Escoto, y obviamente conoce muy bien el pensamiento de Tomás de Aquino y de Alberto Magno, y conoce muy bien la historia medieval. Y entre las influencias que recibe de otras tradiciones eclesiales, siente peculiar aprecio por el mundo de la ortodoxia oriental y por el anglicanismo. Es decir, conoce muy bien la ortodoxia oriental, conoce muy bien el anglicanismo y conoce muy bien el protestantismo. Y del mundo oriental se interesa mucho por la liturgia. Conoce muy bien la liturgia del mundo oriental, del mundo ortodoxo. Se da en cambio la figura de Martín Lutero y la obra que de él iban a hacer, lo que durante toda su vida será de obligada reflexión. Se va a interesar mucho por la obra de Martín Lutero y obviamente por la problemática de la reforma. Y como les decía, es uno de los grandes conocedores de Martín Lutero y de la reforma. Conocedor de Carbar, ya lo habíamos mencionado, de buena parte de la tradición teológica protestante alemana, más allá de las perspectivas de sus teólogos individualmente considerados, lo que importa con Gar es la reforma, como parte de la historia de la salvación, con todos los elementos positivos en sus interpretaciones bíblica, histórica, teológica y espiritual. Es decir, que cuando estudia la reforma, en la reforma va a estudiar el aspecto bíblico, cómo piensan los reformados sobre las cuestiones bíblicas, la historia y también cómo miran los reformadores la historia, los aspectos teológicos, es decir, el pensamiento protestante y obviamente la dimensión espiritual. Conoce muy bien el protestantismo y podríamos decir que conoce muy bien las grandes figuras de la teología protestante desde Martín Lutero hasta nuestros días. Por ejemplo, conoce muy bien a Carvar y también conoce a Oscar Cullmann y también conoce a Arndt, uno de los grandes estudiosos de la historia de la teología. Entonces, fijémonos cómo este autor va a entrar en ese diálogo permanente con el mundo de la Reforma y con los teólogos protestantes. En 1935 había aparecido La Vida Espiritual, que es una revista. Su respuesta teológica sobre las causas actuales de la falta de fe, encuesta que durante 3 años había llevado a cabo la revista y que le había pedido a Congar una respuesta al comentario. Es decir, esta revista hizo una encuesta durante 3 años. ¿Por qué se había perdido la fe? Y el teólogo Congar va a decir lo siguiente. El teólogo francés cree que gran parte de la responsabilidad recae en la misma iglesia. Decide lanzar una colección al servicio de la renovación eclesiológica. Se da cuenta de que la iglesia tiene una problemática, que de pronto por la manera de ser los cristianos hemos alejado a la gente de la iglesia. Él conoce la problemática, pero a su vez se lanza a proponer la renovación eclesiológica. Dice que desde los primeros días de 1947, estamos en el pontificado de Pío XII, hasta finales de
1956, fue objeto o sujeto de una serie ininterrumpida de denuncias, avisos, medidas restrictivas o discriminatorias de intervenciones cargadas de desconfianza. Lo que pasa es que en esa época había, digámoslo así, se veía peyorativamente el movimiento de la nueva teología. Entonces, esa teología que se estaba gestando en Francia, pues el Vaticano, Roma, algunos personajes de allí lo veían con recelo, veían ese movimiento con recelo. Y pues bien, veían con recelo la obra de Congar y de otros más, pues que fueron apartados en un momento en la misma historia, pero que después Juan XXIII los recuperó, los rescató y los llevó para que fueran peritos del Vaticano II. Congar es fundamentalmente eclesiólogo. Nunca llegó a escribir, sin embargo, aquel tratado de eclesiología total que había soñado en sus años jóvenes como profesor. Escribió muchos aspectos de eclesiología, pero como tal no hizo un tratado como hoy lo conocemos. Sin embargo, sus obras respiran una dimensión eclesiológica. Pero muchas de sus obras, incluso las menores, respiran un amor entrañable a la comunidad eclesial que le hace pensar una iglesia más pobre y servidora, más pueblo de Dios, más ecuménica. Fijémonos que ya para su época está pensando a la iglesia desde una perspectiva de pobre, de servidora y también desde una perspectiva ecuménica. Y todavía no había nacido la teología de la liberación, porque la teología de la liberación nace a partir de 1968, con Gustavo Gutiérrez y otros. Pero ya este autor va avisorando que la iglesia tiene que ser pobre. Y fijémonos el pontificado de Francisco. Es decir, que Francisco, en el fondo, pues sigue esa lógica que ya se veía germinar en la obra del padre Congar. No significa que este fue el único que habló en esa época de esto, ya habían otros autores que habían mencionado. Y nos podríamos remontar a la misma tradición, por ejemplo, con Crisóstomo, de la escuela antioquena, que ya sigue tocando esos temas, y de muchos santos y de santas que van a vivir obviamente esta óptica. Pero este autor es importante porque ya empieza a hacer esa reflexión a nivel, digámoslo así, teológico, cómo los pobres tienen cabida y deben tener cabida en la iglesia. Desde ese catalizador que es la eclesiología, cabe distinguir sus aportaciones en tres vertientes: la historia y la tradición, la ministerialidad eclesial y la reflexión y actividad ecuménicas. Esto es muy importante, es decir, que su reflexión va a ser desde la historia, desde la misma tradición, desde la ministerialidad eclesial y desde la perspectiva ecuménica. Pero su óptica va a ser una óptica eclesiológica, es decir, desde la iglesia va a analizar el problema de la historia, el problema de la tradición, el problema de los ministerios eclesiales y obviamente el problema ecuménico. Congar no es un historiador de profesión, pero aprende muy pronto de sus maestros la aplicación del método histórico a la teología. Con aquel bagaje ha rastreado la historia en busca de la verdad. Por eso es uno de los grandes conocedores de la historia de la teología. Y eso es necesario, hermanos y hermanas, conocer la historia de la teología. Porque cuando conocemos la historia de la teología, conocemos la evolución del dogma, que eso es muy importante, y conocemos la doctrina cristiana en sus tres vertientes: en la vertiente católica, en la vertiente protestante y en la vertiente ortodoxa. Es decir, conocemos la doctrina de nuestra fe. Y recuerdan que tenemos que dar razón de la fe, 1 Pedro 3:15. El amor a la verdad le hace distinguir dos planos: la verdad de Dios o Dios como verdad, y nuestras aproximaciones a la verdad, que nunca deberían confundirse. La verdad en nosotros aparece siempre historizada, es decir, se da en la historia. No hay otro camino para acercarse a ella, sino es desde la historia. Y ahí coloca el ejemplo:
Santo Tomás estuvo en una historia. Martín Lutero fue hijo de su historia, fue hijo de su tiempo. En el fondo nos está diciendo que tenemos que estudiar los contextos históricos para poder comprender las mismas ideas, porque las ideas nacen en una historia y son hijas de una historia y de una problemática política, social, económica, religiosa. No podemos sacar las ideas de la historia y no podemos leer a los autores sin tener en cuenta sus contextos históricos. Y Congar pues va a dar ejemplo de ello, porque primero va a estudiar el contexto histórico, cómo se han ido gestando esas ideas a nivel eclesiológico, a nivel teológico. Entonces, eso es muy importante también para nosotros, para conocer esa evolución del pensamiento teológico, que es muy rico y que cada época tiene su modelo, tiene su paradigma, tiene su filosofía subyacente, así como en la antigüedad estuvo la filosofía neoplatónica, la filosofía aristotélica, así en la época moderna nos vamos a encontrar con los filósofos alemanes, el idealismo alemán, el romanticismo, etcétera, etcétera. Y en el siglo XX nos vamos a encontrar con una cantidad de movimientos como la fenomenología, el personalismo, el existencialismo, que de una u otra manera han ayudado al progreso y al dinamismo de la misma teología. Entonces, por eso es necesario entrar en ese estudio histórico para conocer cómo se han gestado esas ideas a nivel teológico y a nivel filosófico. Congar no es un mero recopilador de datos. Él los sitúa y desentraña de tal manera que aparece el sentido de la verdad, enraizada siempre en la historia. Es decir, no es un recopilador de datos, sino le da sentido a esos datos. Le da sentido a esos datos e interpreta esos datos, lo que significa que está aplicando una hermenéutica para poder comprender esos datos. Muy seguramente conoció la obra de Gadamer, leyó a estos alemanes, obviamente conocería a Illemacher y obviamente conocería la problemática de la tradición y sabría que la tradición es muy importante porque la historia debe tener en cuenta la misma tradición y a partir de allí deben salir los criterios hermenéuticos de interpretación. Hombre de tradición, buscó la renovación eclesiológica a partir de la tradición que es distinta a la mera repetición del pasado. Recordemos que la de Verbum nos va a hablar de la importancia de la tradición y cómo la escritura se debe leer en una tradición viva, no aparte de la tradición. Y obviamente Congar es hijo de esa idea y obviamente apoya la bondad de la misma tradición. Para Congar la tradición no es pues la transmisión mecánica de un depósito sin vida, es por el contrario la transmisión dinámica de un organismo vivo capaz de reactualizarse. Es decir, que las verdades de la fe van adquiriendo sentido a medida que la historia va avanzando. Y nosotros, los hombres de este siglo XX-XXI, vamos profundizando en esas verdades de fe, obviamente ayudados por la fuerza del Espíritu Santo, que nos va ayudando a comprender el sentido de la fe. Por eso la teología es dinámica y por eso su comprensión va en aumento, va en crecimiento. Si bien es cierto, ya están los datos de la fe, lo que sigue creciendo es ese sentido de comprensión. Y eso es lo que tenemos que ir adquiriendo día tras día con la ayuda del Espíritu Santo y obviamente con el apoyo del estudio. Ir ayudando a comprender esa fe, ir ayudando a entender esa fe. Y muchos de ustedes, como allí en el programa hay religiosos, de pronto pueden haber sacerdotes, pues todos estamos llamados a comprender nuestra fe y sobre todo el sentido de la fe para estos momentos de la historia. Por eso, una eclesiología que abogue por la renovación y por la reforma de estructuras tiene que volver su mirada a las raíces. La vuelta a las fuentes es la posibilidad de la auténtica obra renovadora. Y eso es muy importante y ese va a ser un criterio del padre Congar y obviamente de muchos autores y de muchos teólogos
que estuvieron en el Concilio Vaticano II. La clave está volver a las fuentes, volver a la misma escritura, volver a la tradición viva de la iglesia, es decir, volver a los padres de la iglesia, volver a la liturgia, volver a la experiencia creyente, conocer el magisterio. La segunda gran aportación eclesiológica de Congar reside en la ministerialidad eclesial. Desde esa convicción básica, el teólogo dominico revaloriza carismas y ministerios. El papel del magisterio como servicio, no como poder. La colegialidad episcopal, los títulos cristológicos sacerdote, profeta, rey, aplicados por el bautismo a todos los cristianos y no solamente a los ordenados, y siempre fundamentándose en la tradición bíblica, patrística y lo mejor de la Edad Media. Es decir, que la clave de la interpretación de los ministerios es el servicio. Un servicio en favor de la comunidad, en favor del pueblo de Dios. Es decir, que el servicio, todos los servicios, todos los ministerios deben entenderse a partir del servicio. A partir del servicio. Si soy un sacerdote, es para servir a mi comunidad. Si soy religioso, religiosa, es para servir a mi comunidad. Si soy laico comprometido, es para servir a mi comunidad. Si soy obispo, es para servir a mi comunidad. Y el padre Congar, obviamente, va a enfatizar mucho en este aspecto. La vocación ecuménica de Congar se remonta a una temprana época de su vida. Dominico, ya preparándose a su ordenación sacerdotal, escoge una serie de lecturas del Evangelio de San Juan, fue meditando particularmente el capítulo 17. Es decir, él, este capítulo 17, lo va a meditar. Y a partir de allí, él va a tener esa intuición de la unidad y se va a interesar, obviamente, por la problemática ecuménica. Entonces, fijémonos cómo este autor vale la pena que lo estudiemos. Tiene más de 1700 obras. Las obras que les acabé de mencionar, la gran mayoría están traducidas al español y valdría la pena pues hacer un estudio más detallado de la obra de Congar. También mandaremos un PDF sobre la obra de Congar. Voy a mandar una tesis doctoral que hacen sobre la obra y sobre la teología y la eclesiología del padre Congar para que las personas que lo quieran leer, pues lo lean. Bueno, ya llegando a nuestro último autor, que es una mujer, también hablamos de mujeres teólogas que son muy interesantes, y esta en especial es muy interesante. Vamos a hablar de Ivonne Guevara, Sao Paulo, 1944, teóloga católica brasileña. Es una teóloga muy interesante. Hace 3 años vino a Colombia, a la Universidad de Santo Tomás, y habló sobre qué aportó Medellín a la teología pastoral de América Latina. Y obviamente sus apuntes fueron muy valiosos. Dato biográfico: religiosa, las Hermanas de Nuestra Señora. Es doctora en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y en ciencias religiosas por la Universidad Católica de Lovaina. Trabajó como profesora de filosofía y teología en el Instituto de Teología de Recife en 1973-1989. Participó durante 12 años en el equipo interdisciplinar dedicado a la formación alternativa de agentes de pastoral en el nordeste brasileño. Asesora a grupos de mujeres desde una perspectiva ecuménica, feminista y ecologista. Es miembro de la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo. Las obras: María, mujer profética; Teología a ritmo de mujer; Intuiciones ecofeministas, ensayo para repensar el conocimiento y la religión; El rostro oculto del mal, una teología desde la experiencia de las mujeres; La C de sentido, búsqueda ecofeminista en prosa poética, de Montevideo. ¿Cuál es el pensamiento teológico de Ivonne? Ivonne es una de las iniciadoras de la teología feminista en América Latina. Es una de las precursoras, es una de las pioneras en América Latina. Ha estado muy influenciada por feministas americanas, norteamericanas,
y feministas alemanas. Ha conocido muy bien el pensamiento de ellas y obviamente es una de las teólogas pioneras en América Latina en materia feminista. Elabora una reflexión feminista a partir de los problemas concretos suscitados en el contexto latinoamericano, es decir, es una de las grandes conocedoras del contexto latinoamericano a nivel teológico y a nivel filosófico. Es interesante porque conoce muy bien esa realidad problemática, esa realidad de miseria, esa realidad de conflictos, etcétera, etcétera, y la interpreta obviamente desde la perspectiva feminista. Reformula la opción por los pobres de la teología de la liberación como opción por la mujer pobre, que tiene tres momentos complementarios. Opción de la mujer por sí misma en cuanto a acto de autorreconocimiento como mujer, de autoestima y de redescubrimiento de las raíces de ese ser mujer que lleva a superar la alienación. Es decir, se va a reformular el principio fundamental de la teología de la liberación, que es la opción por los pobres. Va a ser como una relectura de ese principio fundamental de la teología de la liberación. Y por ende, podemos inferir que es una de las grandes conocedoras de la teología de la liberación. Y recordemos que en la teología de la liberación hay diversas facetas. Hay un libro del padre Jesús Espeja, que es eso de la teología de la liberación, editorial Búho, donde él hace un miramiento de esos movimientos de teología de la liberación que han subsistido en América Latina. Y va a decir claramente que hay unos que tienen algunos matices, etcétera, etcétera. Y es muy bueno porque la gente piensa que solamente es un movimiento. No, hay varios movimientos dentro de la teología de la liberación, que tienen algo en común, claro, la opción por los pobres, pero esa opción por los pobres, pues algunos movimientos la ven de diversa perspectiva. Opción por el otro es su doble nivel personal y colectivo. La mujer pobre es hoy pobre entre los pobres. Ella dice claramente, hay pobres, claro, pero entre esos pobres, las más pobres casi siempre, o en la mayoría de las veces, son las mujeres. Opción por un futuro de justicia de la opción, al que señala la meta a donde conducen los esfuerzos de proximidad. El primer momento de la nueva metodología teológica feminista es la deconstrucción de las categorías patriarcales presentes en la Biblia, en el cristianismo, en la organización eclesiástica y en la teología cristiana. Muy posiblemente leyó a Derrida, el filósofo francés, y tomó la categoría de él. Y es interesante porque ella también plantea que hay que deconstruir esas categorías para encontrar cuál es el verdadero sentido de la interpretación que nos viene de la Biblia y de la misma teología. Es decir, es un trabajo de crítica. El segundo momento es la reconstrucción e interpretación del cristianismo desde la perspectiva de las mujeres pobres a través de la recuperación de su memoria histórica. Hoy se habla mucho de la memoria histórica, pero recordemos que esta ya es una problemática que está en la misma Latinoamérica y que en la teología se va a hablar de la memoria histórica a partir de los años 60, 70, 80, porque los teólogos de la liberación también van a tomar en cuenta esta categoría, memoria histórica, memoria de las víctimas. La nueva metodología es interdisciplinar y está abierta a las distintas dimensiones del inteligir humano, símbolos, sentimientos, lógica del corazón, que dé lugar no a una teología por un racionalismo rígido y dogmático. Es decir, según ella, la teología se tiene que abrir al diálogo con varias disciplinas. Es decir, al diálogo con la sociología, al diálogo con la psicología, al diálogo con la política, al diálogo con la economía. ¿Por qué? Porque ese diálogo permite el conocimiento de la realidad y la profundización de la realidad. Recordemos que esta autora, por ser latinoamericana, conoce muy bien el método del ver, juzgar y actuar. El ver objetivamente, apoyado en las mediaciones socioanalíticas, es decir, en las ciencias sociales.
juzgar desde el Evangelio y tener una praxis de cuño liberador. Ello exige superar el miedo a formular preguntas, dudar de ciertas respuestas ya estereotipadas, adoptar una actitud de sospecha en relación con lo señalado y propuesto como verdad. Cuando ella estuvo en Bogotá, en la Universidad de Santo Tomás, no veía que, a pesar de ya de su edad, era y sigue siendo una mujer muy crítica de ciertos elementos de la misma iglesia. Es una persona que tiene una agudeza crítica muy profunda y que vale la pena escucharla porque muestra otras dimensiones que muchas veces no se tocan. Ivonne está interesada también en las cuestiones de la ecología y ha incorporado a su perfil la preocupación por la salvaguarda de la tierra. Por favor, apagar los micrófonos. Entonces, fijémonos que ella se preocupa también mucho por el problema de la ecología. Es decir, que en ella está esa problemática que Francisco está tocando. Recordemos la Laudato Si de Francisco, que toca la problemática de la ecología, y ya esta feminista, Ivonne Guevara, va a tocar esa problemática ecológica. Entra así en la órbita del ecofeminismo, de donde cuestiona la epistemología, tanto filosófica como teológica antropocéntrica. Es decir, ella cuestiona esa manera de conocer la realidad. Y hay que cambiar esa manera, hay que cambiar ese paradigma, según ella. El acto de conocer, asevera, es contextual, sexuado, situado, fechado. Está marcado por aspectos ideológicos con tendencias sexistas. Ella lo va a decir claramente. El hombre, varón, conoce desde una perspectiva porque tiene unos intereses propios. La mujer conoce desde otra perspectiva. También tiene unos intereses propios. Ahora, no se trata de sacar al hombre, se trata de relacionarse, pero lo que ella cuestiona es que la mujer siempre ha estado por debajo y no se ha tenido en cuenta la opinión reflexiva de la mujer, que tiene mucho sentido, sabiendo que la gran mayoría de la iglesia la conforman las mujeres. Hay hombres, obviamente, pero si miramos nuestras comunidades eclesiales, la gran mayoría son mujeres. Y por eso ella dice claramente que hay que reivindicar el papel de la mujer en la comunidad. Y eso significa que hay que reivindicar esa opinión femenina frente a la misma realidad y que la iglesia debe tener en cuenta esa opinión. Ahora, si vemos el magisterio del Papa Francisco, parece que al Papa Francisco le han ido calando esas ideas porque él en los sínodos tiene muy en cuenta el papel de los marginados, el papel de los jóvenes, el papel de las mujeres. Y eso es una clave para poder renovar también hoy la iglesia. La teóloga brasileña cuestiona las estructuras mentales, sociales, culturales y religioso, andro y antropocéntricas, que discriminan por igual a la mujer y a la naturaleza, convirtiendo a ambas en objeto de uso y abuso por parte de los varones. El modelo de desarrollo de la modernidad responde al patrón explotador del hombre y está en perfecta correspondencia con el modelo de organización social patriarcal que domina a la mujer, ejerciendo sobre ella todo tipo de violencia. Es decir, que ella también le va a hacer un cuestionamiento a la modernidad y va a hacer una crítica de la modernidad y va a hacer una crítica a la modernidad en cuanto a que la modernidad desencadenó muchas problemáticas que afectaron a la mujer y obviamente que afectaron y siguen afectando a la misma sociedad contemporánea. El cristianismo, con su interpretación antropocéntrica del relato bíblico de la creación y su lectura patriarcal de la Biblia, ha contribuido poderosamente a reforzar la marginación de la mujer. Eso lo dice Ivonne Guevara. A partir de estos presupuestos defiende la necesidad de desarrollar un pensamiento teológico en clave ecofeminista vinculada a la nueva interpretación socio-histórica de la Biblia y al quehacer teológico
que llevan a cabo desde hace más de un cuarto de siglo teólogas de distintos continentes. Es decir, la clave es tener en cuenta la ecología, el medio ambiente y allí tener en cuenta la participación de la mujer. Porque según ella, tanto el medio ambiente como la mujer han sido vulneradas en sus derechos fundamentales. Y recordemos que la problemática ecológica en el magisterio de Francisco, apoyado obviamente en Juan Pablo II y en el Papa Benedicto, el problema, según ellos, esos tres papas, es un problema de cuño antropológico. La teóloga brasileña estudia las relaciones entre femenino y masculino como construcciones sociales capaces de producir un tipo de opresión y de expulsión de las mujeres de una ciudad integral. En este horizonte aborda el enigma del mal humano desde un análisis de género a través del método fenomenológico bajo la guía de autores como Husserl, Riquet y otros. Entonces, fijémonos cómo ella se apoya en el método fenomenológico para estudiar esa realidad. Entre otras, un método muy interesante para la teología contemporánea, porque hoy en la misma iglesia, especialmente el Papa Benedicto, pues invitan a tener en cuenta el análisis fenomenológico para hacer teología. Recuerden que no cualquier filosofía sirve para hacer teología, porque una filosofía que esté cerrada a la trascendencia, pues no sirve para hacer teología. Por eso, el Papa Benedicto y también Juan Pablo, recordemos que Juan Pablo conoció muy bien todo el movimiento fenomenológico, conoció muy bien a Max Scheler, se sirvió mucho de este método fenomenológico para hacer teología, y esta autora también pues echa mano de esta herramienta filosófica para estudiar esa realidad, y en esa realidad la problemática del hombre y sobre todo el mal. Es una fenomenología existencial elaborada a partir de la vivencia de las mujeres, es decir, sobre el mal vivido, padecido o realizado por ellas. Entonces, fijémonos que esta autora es muy interesante porque ve la teología desde otra perspectiva. Yo les decía ahorita, cuando hablaba de Congar, hay muchos movimientos teológicos que vale la pena estudiar. Hay un libro llamado Teólogos y Teólogas del siglo XX de Rosino Ghibellini. Rosino Ghibellini allí muestra los movimientos del siglo XX en teología. Y es muy bueno conocer los movimientos del siglo XX para conocer cuáles son las discusiones, los debates de fondo de la teología y cómo cada escuela, cada movimiento va a reflexionar y va a tocar un aspecto de la teología. Recordemos que la teología, el objeto formal de teología, es el Dios de Jesucristo, es decir, que a partir del Dios de Jesucristo y del mismo Jesucristo se estudia la misma realidad. Y cuando decimos se estudia la misma realidad, se estudia el fenómeno humano y se estudia la creación, obviamente en relación a el Dios de Jesucristo. Y allí entra entonces todo ese debate teológico que es tan apasionante. Es verdaderamente apasionante conocer esa historia de teología, porque en el fondo es conocer también cómo la fe se ha ido desarrollando a través de la historia antigua, medieval, moderna y contemporánea. Y estos autores nos animan también a hacer teología y a dar razón de nuestra fe y a interesarnos por estas problemáticas que siempre están en relación con un mundo real. Las personas creen a veces que la teología es sobre cosas abstractas, sobre cosas lejanas, pero no, la teología estudia la misma realidad, pero desde una perspectiva de la fe, escrutando los signos de los tiempos. Bueno, hemos llegado al final de esta charla. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que es cada 15 días. Tenemos este encuentro de 6 a 7 y media, 8. Siempre presentaremos 3 autores. Mandaremos material
para que ustedes, junto con esos apuntes que también nos mandamos, los estudien, los reflexionen y sobre todo lean algún artículo de estos autores y se interesen por el conocimiento de estos autores. Es una breve pincelada porque en cada autor de estos nos podemos echar varias clases, varios semestres, varios años. Por ejemplo, con Gar, como les dije, es un teólogo inagotable, es muy profundo, tiene muchas obras que valdría la pena pues leerlo. Entonces, muchas gracias, muy amables, y no sé si José Domingo está allí para que nos iba a decir unas cositas. Muy amables a todos ustedes. Bueno, Padre Iván Fernando, muchísimas gracias por esta excelente presentación de estos tres teólogos de hoy que nos van introduciendo en ese tema apasionante de la teología del siglo XX. Gracias pues por todo el trabajo, todo el estudio que hay detrás de estas presentaciones. Al principio, cuando usted mencionaba de la pregunta que le hicieron por el chat, de los encuentros que se hicieron en noviembre, pues no hay ningún problema porque esos encuentros están grabados en YouTube. Ustedes simplemente buscan en YouTube Escuela de Teología Santa Catalina de Siena, así los buscan. Escuela de Teología Santa Catalina de Siena, buscan en YouTube y en nuestro canal encuentran las grabaciones de otros eventos, pero también las 4 grabaciones que se hicieron con el Padre Iván Fernando en el mes de noviembre. Y de esa manera pues pueden completar así la serie. Recuerden, pues es un diplomado, como lo decía muy bien el Padre Iván Fernando al principio, y un diplomado que va todo el año. Es un diplomado, digamos, espaciado, va a ser cada 15 días. La próxima fecha, dentro de 15 días, como estamos en Semana Santa, entonces es el 13 de abril. Retomamos el 13 de abril y así a partir de ahí, entonces cada 15 días. Y recuerden que es un diplomado gratuito, no tiene absolutamente ningún costo. Y al final, pues quien quiera tener el certificado del diplomado, pues paga creo que son 80,000 pesos por el certificado, por asuntos de trámite administrativo. Pero de todas maneras, pues un diplomado de 80,000 pesos, pues creemos que es realmente un regalo, ¿sí? Certificado por la Universidad Santo Tomás. En este momento estamos justamente en proceso de reacreditación institucional multicampus de todas las universidades del país, que son aproximadamente unas 350 y pico de universidades. Solamente 11 universidades están en proceso de reacreditación multicampus, entre ellas la Universidad de Santo Tomás, de tal manera pues que tener un certificado de nuestra Universidad de Santo Tomás pues es realmente un gran valor, un valor agregado como lo decimos. Padre Iván Fernando, de nuevo, mil gracias por su dedicación, por esta excelente presentación y por estos temas en los que nos va a introducir cada 15 días. Y a todas las personas que están participando de este diplomado, muchísimas gracias por conectarse, por seguir nuestra escuela y esperamos poder ir creciendo cada vez más, ir siendo conocidos. Tal vez mucha gente, pues obviamente, que le apasionan estos temas, que quieren aprender de estos temas, pues no conocen mucho, así que ayúdennos a, a publicar la escuela, a contar que hay una escuela de teología que quiere llegar a mucha gente y que finalmente, y como lo dicen los mismos padres dominicos acá, es un servicio a la iglesia, un servicio a la verdad. Así que muchísimas gracias a cuantos se conectaron y pues los esperamos ustedes y con otras personas, otros amigos, otros contactos, los esperamos el 13 de abril a las 6 de la tarde. No sé si hay alguna inquietud. Pues decirles a todos que muchas gracias por haber asistido, que los seguimos esperando cada 15 días, que en el transcurso de la semana estaremos mandando los correos. Yo quisiera de pronto decirles, tenemos un WhatsApp llamado Fray Luis de Granada, donde tenemos también, mandamos material, obviamente también cosas para la fe de la gente. Por allí se pueden comunicar. Entonces voy a escribir, a ver si puedo,
mi celular para la persona que quiera entrar. Usted me llama, o sea, por WhatsApp, y yo obviamente lo meto, y allí el WhatsApp consiste, son temas religiosos de teología cristiana católica. Hay 2 PDFs todos los días por la mañana, artículos científicos de teología. Ahorita estamos viendo todas las revistas Selecciones de Teología. Ya vamos en el año 1964. Precisamente estamos estudiando a todos estos autores, a Congar, a Cheny, a Rahner, a todos ellos con estos artículos. Entonces siempre se mandan 2 artículos. Se manda también una página llamada Dominicos, donde está la homilía del día y otros temas, la liturgia de las horas, el santo del día, la homilía de un padre español, el padre Martín. También conectamos con el padre Fray Nelson Medina, que tiene temáticas también muy interesantes. Y por ese espacio mismo estamos anunciando todos estos temas. Y a las 6 de la tarde, 6:30, mandamos el evangelio del día siguiente para que la gente lo lea y algunas temáticas a veces. Si las personas están interesadas en bibliografía teológica, yo me he ido especializando en este tema, pues me pueden llamar por el WhatsApp internamente, me piden material y yo con mucho gusto, en la medida de la posibilidad, trataré de mandarle bibliografía sobre la temática que está pidiendo a nivel dogmático, a nivel pastoral, a nivel litúrgico, a nivel espiritual. Me he encaminado por esta línea y pues la idea es servir y propagar nuestra fe y sobre todo la teología, que como les digo es muy bella. El padre Olegario Sánchez de Cardenal decía claramente que la teología es una gran dama que se debe servir muy bien. Entonces vale la pena estudiar teología, los animo y bienvenidos siempre. Gracias. Muchas gracias, Padre Iván, de nuevo, muy agradecidos. El Padre Gilberto, que es el director de nuestra escuela, les envía un saludo muy especial. Y bueno, los esperamos en nuestros demás eventos. Este fin de mes tenemos un encuentro teológico con el Padre Nelson Medina, con el tema que se llama Teología de la Cruz, el silencio de Dios, 26 y 27 de marzo, 26 viernes a las 6 de la tarde y 27 sábado a las 9 de la mañana. José Domingo, por aquí por Sí. el chat me están diciendo que si pueden participar personas fuera del país, que claro, pueden participar todas las personas fuera del país. Yo creo que hoy faltó gente porque de pronto la gente no estuvo muy bien informada, y la otra, porque como es el primer programa de este año, pues la gente pues no sabía. Pero yo creo que a futuro va a venir más gente. Entonces, a las personas que quieran venir de otros países, bienvenidos, bienvenidas. Y estaremos promocionando este espacio de Santa Catalina de Siena para la contribución de la misma teología. También recordemos que hay un encuentro con el profesor Torres Quiruga, no sé si me equivoco, que también es muy interesante, y con otro teólogo del Brasil que es muy interesante, creo que es para abril. Y yo, sí, 17. Antes de que venga Torres Quiruga para este programa del 13, voy a hablar también de Torres Quiruga para que cuando veamos a Torres Quiruga, sepan ustedes cuál es el pensamiento y cuáles son las obras de Torres Quiruga, y de pronto podamos interactuar con Torres Quiruga a nivel de teología. Es uno de los grandes pensadores españoles, vale la pena también estudiarlo, y las obras se consiguen fácilmente en español. Ha escrito mucho también en Salterre, que es la editorial de los jesuitas de Loyola, y allí se encuentra el pensamiento obviamente de este gran pensador español, Torres Quiruga. Entonces, para el 13 vamos a hablar de Torres Quiruga para que no se lo pierdan, para que cuando venga Torres Quiruga sepamos cuál es el pensamiento de Torres Quiruga, por dónde va la línea de él. Nuevamente, muchas gracias. Excelente, Padre Iván, esa propuesta. Excelente, porque vamos a tener en vivo a Andrés Torres Quiruga el 17 de abril. 17 de abril lo vamos a tener en vivo, sábado, a las 10 de la mañana. A las 9 tendremos a Marcelo Barros, es un sacerdote benedictino desde Brasil, y a las 10 de la mañana tendremos a Torres Quiruga. Bueno, pues no siendo más, estén pendientes de nuestras redes. ¿Dónde conseguir información? En nuestras redes. Síganos en Facebook y ahí estaremos publicando los eventos que vamos
programando. En Facebook buscan Escuela de Teología Santa Catalina de Siena, o en YouTube también, Escuela de Teología Santa Catalina de Siena, o Instagram también, y ahí se van enterando de nuestros eventos. Bueno, Dios les bendiga, Padre Iván. Muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias a todos. Feliz noche.